Scopeo, el Observatorio de la Formación en Red, da la bienvenida hoy a Teresa Muñoz Durán, directora del área de Sociedad del Conocimiento de Fundecit, la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología en Extremadura. Creada en 1995, Fundecit es una entidad sin ánimo de lucro que tiene un papel fundamental en el desarrollo económico, estructural y en la estrategia de innovación de Extremadura. Una buena referencia, creemos, de cómo, desde la promoción de proyectos, podemos entender y aprovechar el e-learning para fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, facilitar el acceso al conocimiento y mejorar la competitividad de regiones históricamente más aisladas o menos favorecidas. Teresa es, desde hace 6 años, miembro de Fundecit y desde hace un año directora de dicha área. Háblenos un poco, por favor, de Fundecit, para introducirnos. Lleva funcionando 15 años, tengo entendido, ¿no?, en Extremadura. ¿Algo más? Exactamente. La Fundación para el Desarrollo de Ciencia y Tecnología fue creada por iniciativa de la Junta de Extremadura y dentro de su cuerpo de patronos está, además de la Junta de Extremadura y las consejerías que están relacionadas con tecnología, infraestructura e innovación, también está la universidad y las 2 cajas de la comunidad autónoma, que es Caja Extremadura y Caja Badajoz, como miembros del patronato, además de la universidad. La Fundación para el Desarrollo de Ciencia y Tecnología está compuesta además del área de Sociedad del Conocimiento, de otras áreas como son I+D+I y también cooperación y conocimiento libre y cooperación TIC. Muy bien, pero volvamos un poco al trabajo de su área de conocimiento y más concretamente al ámbito de la formación. Quisiera preguntarle cómo encaja la formación y más concretamente el e-learning o la formación en red dentro de los ámbitos de trabajo de su área. Pues encajan desde el punto en que para Extremadura y como por las características sociodemográficas que tiene, es muy importante y ha sido un pilar muy importante el tema del desarrollo de las nuevas tecnologías desde el punto de vista de las infraestructuras con la conectividad de banda ancha en la región y sobre todo como oportunidad para igualarnos o poder situarnos en un contexto global porque a través de Internet se nos permite acceder a la economía mundial, por así decirlo. Somos una región en la que, por el carácter fronterizo con Portugal, hemos estado un poco siempre aislados y bueno, pues las nuevas tecnologías posibilitan tener un acceso democrático tanto a formación como al mercado. Entonces, desde ese punto de vista, el tener acceso y saber utilizar las nuevas tecnologías con una variable que sea funcional para la formación, las competencias, mejorar la competitividad de las empresas y al mismo tiempo tener acceso a contenidos digitales es el objetivo del área. El poder proveer, si no contenidos que sean puramente académicos, sí, por ejemplo, ofrecer tendencias en cuanto a la formación, adaptarla y que cualquier persona tenga la oportunidad de acceder a cosas que de otro modo no sería posible. Muy bien. Esa función, digamos, dinamizadora de Fundecit, si la trasladamos a un área, a uno de sus objetivos, objeto en gran parte de la entrevista que mantenemos hoy, que es la de promover las nuevas tecnologías en grados medios de estudio, formación profesional y superiores de lo que es la formación para el empleo. En este ámbito, ¿qué tipo de actividades están desarrollando? ¿Qué tipo de proyectos tienen? ¿Me podría citar algún proyecto en concreto que ahora mismo estén llevando a cabo, por ejemplo? Pues en estos momentos desde el área se está participando en un proyecto europeo que se llama SBEA, que va dirigido a formar de manera no formal a profesores de instituciones que imparten formación de manera reglada o no reglada, también para academias de formación sobre herramientas web 2.0 y sobre las posibilidades que ofrecen desde el punto de vista en cuanto a herramientas para la formación. ¿Qué
¿Qué posibilidades entonces ve usted al uso del e-learning precisamente en este ámbito? ¿Facilita de alguna manera las nuevas tecnologías el desarrollo de este tipo de formación que no pudiéramos anteriormente con las herramientas existentes antes de la introducción de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento? ¿Lo facilita de alguna manera? Que, por ejemplo, en el caso del proyecto SBEA que me ha citado, ¿qué tipo de herramientas están proponiendo? ¿Qué usos? Pues el tipo de usos que se propone es desde el punto de vista de actividades y contenidos para posibilitar a los formadores ideas de cómo utilizar las herramientas web 2.0 para de ese modo acercar su programa de estudios a los estudiantes y que sea más participativo y más dinámico. Entonces, el que posibilite cosas que antes no se pudieran hacer, bueno, pues en verdad es más dinámico, es más participativo, puede llegar a ser más creativo. Al final el objetivo último sigue siendo el mismo, que es el impartir una formación, pero bueno, además de la ventaja que los contenidos en Internet están disponibles 24 horas al día durante 7 días a la semana, pues obviamente es claro. Muy bien. ¿El proyecto es un proyecto centrado o exclusivo para Extremadura o tiene un ámbito geográfico superior? Es un proyecto europeo donde el promotor es un instituto alemán que se llama MFG, y además de Alemania, Extremadura en España, además también participa Inglaterra o Reino Unido, o bueno, me matará, son de Gales. También participa Italia y Bélgica. Muy bien, o sea que es un proyecto europeo. Muy bien. No es lo único que hacen en su área. Por la conversación que hemos mantenido anteriormente y el conocimiento que tenemos desde el Observatorio Scopeo de su actividad, hay conceptos que tratan ustedes también, como son los de democracia, cultura, administración, ciudadanía digital, movilidad también, tengo entendido, y bueno, hay otro que me llamó mucho la atención también, que es el de laboratorios vivos, Living Labs. De movilidad y de Living Labs, ¿me puede hablar un poco si cree que son los más destacables o más vinculados con el tema del e-learning? Pues, quizás la movilidad. Bueno, desde el punto de vista de movilidad, Fundecis lleva como 10 años ya con proyectos en marcha dirigidos a fomentar que estudiantes a nivel nacional o en último término desde Extremadura, a través de las becas Kerku, personas que son recién licenciados extremeños o que han estudiado en la Universidad de Extremadura puedan tener unas prácticas en empresas a nivel europeo durante un periodo de 3 a 6 meses. Entonces, es una de las maneras de apoyar el formar a profesionales que tengan una mayor proyección a través del aprendizaje de idiomas y además del know-how en otros países. Luego, para los Living Labs, Fundecis participa en el Senior Lab, que está ubicado en Los Santos de Maimona, un proyecto de CETIES, el Centro Extremeño de Tecnología Industrial, y Fundecis ha participado en la guía y en el desarrollo de la parte virtual del Living Lab, que son laboratorios para... Este laboratorio viviente en concreto está dirigido para testear productos y servicios dirigidos a personas mayores. Y luego, pues por el tema de e-learning, nosotros somos sobre todo proveedores de contenidos digitales a través de temáticas específicas desarrolladas a través de proyectos europeos. Bien. He sido muy rápida, pero creo que tenemos poco tiempo. No, está muy bien, la verdad. Siempre es bueno tener respuestas concisas que introduzcan las temáticas a la comunidad Scopeo que nos sigue. Por último, volviendo al concepto de sociedad de información y el papel que Fundecis desarrolla dentro de ella,
Pero antes de hablar del papel de Fundecid y de qué ha supuesto para el desarrollo de la sociedad de la información en Extremadura, ¿cuál es el papel de la formación y de los agentes educativos dentro de la sociedad de la información? Desde la perspectiva de Fundecid, ¿ese papel es significativo, es importante? ¿Dónde se sitúa? Bueno, pues en este momento, al estar inmersos en un proceso de cambio sobre la manera en que se está impartiendo, se está cambiando en general el modo o las nuevas tecnologías están cambiando la manera que tenemos de relacionarnos, de trabajar y, cómo no, también de aprender, pues los agentes educativos, por supuesto, son una piedra angular a la hora de poder hacer difusión de las nuevas tecnologías. Es decir, por ejemplo, en el proyecto que comentábamos antes con SBEA, las redes sociales o participativas nacieron como una manera de ocio. Ahora es evidente el aplicativo que tienen a la hora de también transmitir conocimiento o crear un conocimiento colaborativo entre todos. Y más concretamente, el grado de desarrollo de la sociedad de la información ahora mismo en Extremadura y el papel desempeñado por Fundecid. Bueno, pues intentamos aportar nuestro granito de arena. Nosotros no somos formadores directamente, pero sí que intentamos dotar al resto de entidades que hay en la región que llevan haciendo un trabajo monumental durante los últimos años a la hora de alfabetizar digitalmente a la población, de hacer promoción y difusión de nuevas tecnologías, el software libre, por supuesto, y también de algún modo internacionalizar y lavar la cara de la comunidad para poder pasar de una región que ha tenido muchas dificultades en su desarrollo, pues intentar coger un poco el pulso y el ritmo al resto de las comunidades, autónomas en España y, por qué no, también ayudar incluso a los países de nueva ampliación a que cojan ritmo y el pulso, que a través de las nuevas tecnologías es verdad que puedes estar presente en muchos ámbitos. Muy bien, pues damos las gracias a Teresa Muñoz por haber estado con nosotros y en su nombre a la entidad a la que representa, a Fundecid, y a toda la comunidad Scopeo, gracias por seguirnos en vuestro canal.